Al momento de hacer un balance sobre lo que pasó en un año, siempre uno tiene que tomar algunos hechos relevantes o que considera relevantes y dejar otros. Me parece que nosotros podemos pensar en dos hechos que fueron fundamentales en este año. Por un lado, la muerte de Hugo Chávez en Venezuela. Por el otro, el triunfo de Michelle Bachelet en Chile frente a la derecha. Hugo Chávez representó en esta última década la política de cambio de la región. Hay que recordar que Chávez ganó las elecciones a fines de los 90 y comenzó a gobernar rodeado de presidentes que elogiaban las políticas neoliberales en la región. Estaba con Carlos Menem, con Alberto Fujimori de Perú y Carlos Salinas de Gortari de México. Lentamente la región se fue transformando. Un punto de inflexión, sin lugar a dudas, fue diciembre de 2001 en la Argentina. Percibido en América Latina como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Lentamente Hugo Chávez se comenzó a rodear de otros presidentes y presidentas. Apareció Evo Morales, apareció Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor Kirchner e incluso Michelle Bachelet durante un periodo en Chile. Se reconfiguró el escenario político de América del Sur y, por qué no decirlo, de América Latina. Hugo Chávez fue clave en este escenario político. Murió a comienzo de 2013 y lo sucedió Nicolás Maduro en unas elecciones muy reñidas para tratar de mantener no solamente las políticas de Hugo Chávez, sino de consolidar la revolución bolivariana. Michelle Bachelet retorna al poder después de 4 años de gobiernos de la derecha, que no le dejan nada a la región salvo un acercamiento a otros países de América del Sur y de América del Norte para conformar la Alianza del Pacífico. Chile, Perú, Colombia y México, pero una alianza que tampoco tiene demasiado para ofrecer hoy en América Latina. De todas maneras, hay un hecho fundamental que hay que tomar en cuenta. La política para consolidarse necesita a nivel regional de una herramienta, y eso fue la creación de UNASUR. UNASUR que empezó con mucho impulso, que tuvo una intervención importante en algunos conflictos regionales, pero que perdió ese impulso después de la muerte de Néstor Kirchner. Resta saber si en el 2014 UNASUR podrá tomar fuerza nuevamente y consolidarse como una organización regional que busca no solamente tener presencia en América Latina y el Caribe, sino, como lo demuestra su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, tener una fuerte impronta internacional. Hay que ver si en el 2014 lo logra. En Suma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Suma Online. Gracias por estar en ntn24.com. Durante el encuentro, los cancilleres miembros de la Unión de Naciones Suramericanas de la UNASUR, que se realizó en Buenos Aires, en Argentina, se acordó implementar el uso de las monedas locales para el comercio dentro del bloque con el fin
de que la depreciación del dólar no siga afectando al sector exportador de la región. La idea de los jefes diplomáticos del bloque suramericano es que, para protegerse de los efectos de la crisis que enfrenta Estados Unidos y Europa, la región empiece a un proceso de desdolarización comercial. Pues precisamente para hablar sobre esta noticia, es un gusto saludar a esta hora a Paulo Tigani. Él es director y presidente de la Fundación Esperanza allí en Buenos Aires. Paulo, es un gusto que esté con nosotros nuevamente aquí en Ensuma. Bueno, mi primera pregunta, ¿cómo está analizando estas medidas que pretende tomar la UNASUR? Estoy aquí leyendo una de ellas y es crear un Consejo Económico y Financiero que responda a la crisis económica con un grupo de trabajo y que en 60 días presente una propuesta formal para ser mucho más sólidos frente a la crisis económica. ¿Qué opinión le merece? Gusto de saludarlo, Juan Pablo. En realidad me parece una muy buena idea la iniciativa que comenzó con los ministros de Economía de los diferentes países. Ha captado la voluntad política de los presidentes, es decir, se han hecho eco de una unidad que hay en este momento en todo el bloque, que pocas veces habíamos visto en la historia de Sudamérica, por lo menos. Creo que con vistas a la situación que se viene, casi todos los pronósticos del consenso de economistas habla de más de un 50% de probabilidades de volver a una recaída en recesión, lo cual podría devenir además en una contracción, algo más profundo. Creo que nuestros países tienen la obligación y el derecho de poder defenderse de lo que son shocks exógenos que no han creado sus propias economías. Ahora, Paulo, otro de los temas es este sistema de pagos para desdolarizar el intercambio entre los países miembros de la UNASUR. ¿De qué manera se podría realizar esta transferencia, estas transacciones entre los países que tengo entendido suman unos 120.000 millones de dólares? Fíjese, Juan Pablo, que este es el momento donde las reservas de nuestros países están más altas que en ninguna otra época de la historia reciente que uno pueda analizar. Es el momento de tener nuestro propio banco, un banco que comprenda las culturas de nuestros países y que pueda apoyar la desaceleración de la economía de un país en un momento determinado sin exigirle o sin aplicarle recetas que le son imposibles de aplicar, como ha sucedido en casos anteriores cuando los organismos multilaterales de crédito trataban a nuestros países. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que el dólar va de una manera directa y casi sin ninguna posibilidad de revertirlo a depreciarse. Es obvio que Estados Unidos ha estado emitiendo bonos por encima de lo razonable. En alguna manera podríamos decir que la emisión de los últimos 3 años ha sido extravagante, y en la medida en que la expansión monetaria y de títulos norteamericanos es mayor, evidentemente transar con una moneda más débil, con una moneda que tiene un futuro incierto, sería poco responsable por parte de los países de la región que han elevado el comercio internacional, en algunos casos como el de Argentina, triplicado en solo 5 o 6 años. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Ensuma Online. Continúen con nuestra programación en ntn24.com. Ensuma.
Definitivamente el NAFTA, o mejor conocido como el TLC, ya probó ser una pésima decisión para los mexicanos, quienes terminamos por comprar toda la basura que les sobra a las compañías gringas y canadienses. Y en el peor de los casos, terminamos por rentarles por centavitos las minas de plata y oro más productivas. Es tiempo de dejar de ser los perritos falderos de intereses oscuros de empresas saqueadoras gringas y canadienses. Es tiempo de que México tome el lugar que le corresponde junto a los países de Centro y Sudamérica y se una al crecimiento sostenido que muchos de ellos han tenido. La reunión del Foro Económico Mundial que se celebró en estos días en Cartagena dejó muchas ideas para la reflexión. Quizás la más polémica de todas haya sido la que salió el último día, la posibilidad de que América Latina trabaje para tener una moneda única en un plazo de 10 años. Esa idea puede parecer razonable porque siendo países vecinos deberíamos estar conformando un espacio económico único y ojalá con una moneda única. Sin embargo, esta idea tiene muchos más problemas que los beneficios que podría traer. La creación de una moneda común para varios países tiene beneficios, pero también riesgos. El principal beneficio se da cuando la mayor parte del comercio de esos países se da entre ellos mismos. De esa manera se reducen los costos que hay de cambiar de una moneda a otra y se minimizan los riesgos de que haya una devaluación de alguno de ellos. En el caso de Colombia, la propuesta de tener una moneda única para América Latina no es tan beneficiosa porque menos de la mitad de su comercio se da con países latinoamericanos. Sin embargo, el riesgo sí es muy grande. El caso de Grecia y la Unión Europea muestra el gran peligro que hay cuando varios países de distinto nivel de desarrollo y con distintas políticas económicas asumen una moneda común. Hoy en día las economías más desarrolladas de Europa están preocupadas por lo que está sucediendo en Grecia, porque con esos déficits fiscales que tiene y con ese nivel de endeudamiento, la confianza de los inversionistas en Grecia se está perdiendo. Como Grecia tiene la misma moneda que los demás países de la Unión Europea, la confianza se está perdiendo en el euro, la moneda común. Y de esa manera queda claro que cuando unos países asumen una moneda común, están asumiendo la responsabilidad solidaria de lo que estén haciendo los demás con sus propias finanzas. América Latina no cumple con las condiciones necesarias para que sea una buena idea el tener una moneda única. Los modelos económicos que hay hoy en día en la región son tan divergentes que probablemente países responsables como Colombia terminarían incurriendo en costos por la irresponsabilidad de otros países. De esa manera, la propuesta de tener una moneda única para América Latina es quizás la peor idea que salió de la reunión del Foro Económico Mundial celebrado en Cartagena. La creación del Sistema Único de Compensación Regional o SUCRE podría balancear las diferencias económicas regionales, podría cumplir ese objetivo que buscan los países miembros de UNASUR. Vamos a revisar la meta y la estrategia para cumplirla con la ayuda de un experto. Gabriel Roballo, profesor, doctor, director general del IDE Business School de Ecuador. Él nos acompaña en esta oportunidad vía Skype desde España. Profesor Roballo, me da gusto saludarle. Hola Gabriela, qué gusto y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, vamos a hablar de esta meta nuevamente, que es esta protección, estrategia de protección frente a un escenario debilitado, una crisis global y este debilitamiento del dólar. La pregunta, ¿esta es la estrategia adecuada? Bien, antes de contestarte la pregunta te quiero dar un poco de marco para que el televidente lo entienda. Mira, es una moneda solo de intercambio regional, para que se entienda claro. No es una moneda oficial, peor de libre circulación en Sudamérica. Esto significa que será solo un referente de costos y pagos para no estar atados a la fluctuación del dólar, derivadas pues de la crisis financiera que empezó en el 2008. Ahora, para seguir un poquito esto que es esta moneda regional que no tendrá circulación, es simplemente una suerte de unidad de valor constante que se piensa utilizar en los intercambios comerciales
dentro de la región. En tal virtud esto no va a tener afectación en la relación comercial con los Estados Unidos. Entonces, respecto a lo que tú me estás diciendo, para tenerlo y ganarlo claro, pues a mi manera de ver esto iría hermanado en una lógica de más de un discurso que tiene más unos componentes que van un poco distante al objetivo, ¿no? Yo no creo mucho que vaya a cumplir esa meta. Yo lo veo de que esto... si vemos, las economías latinoamericanas son economías competitivas, más que complementarias, y por lo tanto, si nosotros vemos Ecuador, Colombia, producen rosas, entonces hay una competencia. Brasil es productor de café, Colombia igual, y en muchos aspectos, te decía, son competitivos, ¿no? A ver, vámonos por partes, porque si no nos vamos a consumir todo el tiempo. Yo te quiero preguntar, profesor, en la práctica, ¿cómo funcionaría ese sistema de compensación regional? Para irnos en orden con esta estrategia. Bueno, mira, en cuanto al sistema de compensación regional, es algo así como, si lo vemos desde el punto de vista con el sistema, el Sucre, ¿no? Es como una especie de unidad de valor constante, ¿no? En vez de, por ejemplo, antiguamente, en vez de endeudarte con el banco, te endeudabas tú, por decir algo, en tantos VCs, en 100. Ahora está el Sucre, ¿no? Que es el sistema único de compensación regional. Sí. La idea, pues, es reducir el problema inflacionario en el problema de créditos. No es que es una moneda física, ¿no? Sino que va a ser como una moneda virtual que va a actuar como una especie de moneda, ¿no? Por ejemplo, entre los países, yo tengo reales, tú tienes pesos, tú me pagas en reales, o yo te vendo, yo te compro, y lo que se tiende es a no usar el dólar y evitar esa disparidad, y por eso se utilizaría el Sucre. Okay. No es que existe físicamente, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es ese comercio intrarregional que justifique esto como una medida, estrategia para cumplir esa meta de protección? Mira, en la práctica, Gabriela, esta medida no es tan viable, no es tan aplicable, ¿no? Con el respeto, porque es una iniciativa, si vemos, y en lo que yo te doy, va a ser muy difícil de llevar a poner a la práctica. Vean que hace unos meses, junio, se había acordado en la reunión anterior de que el sistema de compensación del Banco del Sur era un poco inaplicable por el tema de si a Europa le costó tantos años, y ahí, si ven el caso de Portugal y el caso de España, tuvieron algún tiempo en poder ingresar en esta unidad, se quedó esto pendiente, y ahora en la reunión del 11 y 12 de agosto se acordó crear esto, pero yo lo veo más como desde un tipo de vista, un discurso más político e ideológico, ¿no? Que ya en la práctica va a ser muy complicado, no es una cosa manejable. Yo creo que va a seguir siendo el dólar esa moneda referente, y en unos 10 o 15 años, pues pienso yo que será el yuan la moneda de referencia. Me quedan dos preguntas, por lo tanto, y pasando a este otro tema, lo que nos dice la historia, pensemos en un caso concreto que no sea UNASUR, pero que sea de nuestro continente, Mercosur. Hablabas, profesor, de esta no complementariedad, pero sí competencia que hay entre estos bloques. Correcto. Lo único que me hace pensar esto es que incluso ya hay diferencias en este momento en materia comercial entre los propios miembros del Mercosur. Así es. ¿Cómo podemos proyectar esto sobre el UNASUR? Sí, correcto. Y lo hay, eso existe, ¿no? Entonces, existe más bien a donde deberían ir los países, es en pensar en cómo consolidamos para conseguir mejores condiciones. Por ejemplo, por ponerte algo, si China quiere comprar un producto espectacular, la estrategia de UNASUR debería ser ir en bloque, sobre todo para tener el suficiente volumen. Si China quiere comprar unos 100 contenedores de un producto, pues ahí es donde hay que buscar una estrategia de los países de UNASUR para conseguir muy buenos precios, para conseguir llegar al volumen que quieren estos países que demandan gran cantidad de productos, y no pues quedarse cortos a la hora de poderlo ofrecer. Por lo tanto, más bien sería, para mi criterio, la onda en la cual deberían ir los países del UNASUR. Lo otro, pues, es un poco inviable, es un discurso muy bueno, o sea, en teoría es interesante, o sea, buscar blindar a la economía, pero ya en la puesta en marcha de esto, pues va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, de un 0 a 100, se acentúa esa integración
conservación y protección o no, considerando la meta de esta medida? Yo pienso personalmente que no se va a acentuar eso, pero creo más bien en que esto a mediano plazo lo que hay que lograr es que los países y que las estructuras vayan por una economía más de apoyo para tener unas transacciones favorables para la región. Profesor, del 0 al 10, ¿qué calificación le damos a esta estrategia, profesor? Yo, la estrategia, como estrategia teórica es interesante, pero lo que tenemos que buscar, Gabriela, es la operatividad. Si buscamos una escala de poner esto operativo, yo le daría un 3. Bueno, pues ahí está. Doctor Gabriel Roballo, director general del IDE Business School de Ecuador, hoy desde España. Muchas gracias por este análisis, profesor. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy amable de tu parte. Sucre, moneda del ALBA, moneda virtual, acelera la unión económica con los países del ALBA. La creación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, se inscribe en una lógica geopolítica, poner fin a la hegemonía del Fondo Monetario Internacional. El Sucre nació en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Cuenta entre sus propósitos fundamentales alcanzar progresivamente el desacoplamiento del dólar como moneda de reserva, estimular la producción de los países miembros, reducir las asimetrías comerciales y construir una zona económica de desarrollo compartido. Los integrantes iniciales del mecanismo se circunscriben a Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El Sucre está abierto a la participación de todos aquellos países que conciban las relaciones económicas internacionales sobre la base de los principios de cooperación, solidaridad, complementariedad y respeto a la soberanía de los pueblos. Su génesis partió directamente de la Cumbre del ALBA, convocada el 26 de noviembre de 2008, en Venezuela, aunque la propuesta fue previamente expuesta por el presidente Hugo Chávez, al presentar su mensaje anual al país ante la Asamblea Nacional, donde resaltó la fortaleza económica de su gestión y mantuvo que Venezuela será una potencia mundial y socialista. El Sucre inicialmente es una unidad de cuenta y de valor virtual, no una moneda con organismo emisor de piezas y billetes de curso legal. Esta unidad de cuenta común busca reemplazar al dólar estadounidense en el comercio interregional que existe entre los 8 países adheridos a ella. En la ciudad boliviana de Cochabamba, el 17 de octubre del 2009, fue aprobada la creación y entrada oficial del Sucre y comenzó a operar con ella a partir de enero de 2010. El 27 de enero de 2010 entró en vigencia el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, al cumplirse los trámites de depósito del segundo instrumento de ratificación en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El Sucre, la moneda del ALBA, en su fase operativa significa un vigoroso impulso para el proceso de integración de Latinoamérica y el Caribe. Se cierra el ciclo de su creación e inicio a las primeras operaciones. La primera transacción se efectuó con Cuba el 4 de febrero del 2010, con la compra de un cargamento de 360 toneladas métricas de arroz. La primera transacción a través del Sistema Único de Compensación Regional, el Sucre. El 6 de julio de 2010, la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador realizaron la primera transacción bilateral a través del Sucre. Consistió en la venta de 5.430 toneladas de arroz por Ecuador a Venezuela. El exportador fue el Banco Nacional de Fomento, ente que recibió por la transacción 1.894.015 sucres, mientras el importador fue la empresa venezolana Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, CASA, adscrita al Ministerio de Agricultura. Con Bolivia, el 8 de octubre de 2010, realizaron la primera transacción a través del Sucre, con la compra de 5.000 toneladas de aceite desgomado de soya, entre la empresa venezolana Industrias Diana C.A.
y empresa Gravetal Bolivia S.A. por un monto de 4,64 millones de sucres. La plataforma para el trabajo técnico y diseño que opera en tiempo real facilita las transacciones entre los países signatarios del Tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Transacciones que representan un logro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Las empresas privadas venezolanas podrán realizar importaciones y exportaciones a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE. Con este sistema monetario se busca llevar a la región a un nuevo equilibrio ante la crisis del sistema financiero, hasta ahora hegemonizado por el dólar. Pero aún así, las voces de la ultraderecha no han tardado en levantarse y arremeter ante una positiva estabilidad monetaria. Según los analistas afectos al neoliberalismo, el sucre es un estigma que como moneda latinoamericana no tendría una utilidad importante. Los hechos desmienten las falacias repetidas por ellos. Los pueblos beneficiados ven sus frutos de vida. El capitalismo, actualmente golpeado en su intento de perpetuarse por sobre la razón del humanismo, herido de existencia, enfermo en un cuadro que esos mismos analistas y vaticinadores del desastre llaman crisis económica global, han denominado a la emergente propuesta de medida populista que busca generar un ruido de independización. Hoy por hoy, el sucre, la moneda del ALBA, revoluciona y revolucionará la arquitectura financiera latinoamericana y caribeña para el beneficio de sus pueblos. El sistema de compensación de pagos instituido para el funcionamiento de los países miembros del ALBA, el SUCRE, creado por el comandante Hugo Chávez del año 2008, a entender del presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, se consolidó el año 2012, principalmente con el comercio con Venezuela. En el año 2012, vistas las ventajas que tiene, el pago rápido, los menores costos y demás, ya prácticamente por encima del 90% del comercio total con Venezuela fueron a través del sucre. Se resaltó como una de las principales ventajas el dejar a un lado el dólar como divisa de intercambio, quitándole preponderancia y abaratando costos. No tiene que estar Venezuela preocupada por conseguirse los dólares para operar en el sucre, no tiene que estar Bolivia ocupada en conseguir los dólares y cambiar los bolivianos para transar en el sucre. No, lo hacen los bancos centrales en su propia moneda local. Ahora bien, tal ha sido el flujo de crecimiento en transacciones entre Ecuador y Venezuela que se han detectado irregularidades indagadas por el ente legislativo, como por ejemplo declaraciones de exportación falsas que según la autoridad ya han sido controladas. La SENAE abrió el container y encontró que el container que debía estar lleno de pimienta tenía 2-3 saquitos de pimienta. Entonces ahí el precio de la pimienta estaba bien en la factura, pero la cantidad declarada en la factura era falsa. Esto da muestra de que si hubo gente que quiso aprovecharse del sucre para hacer negocios inadecuados, nuestro sistema financiero y nuestras autoridades públicas de las distintas instancias están tomando acciones. Aclaradas las dudas, se confirmó un intercambio saludable entre los países integrantes que podrían superar este año los 3.000 millones de sucres. En esta interpelación se informó que el año 2008 se exportaron 600 millones de sucres, el año 2012 900 millones de sucres en exportaciones no petroleras, para el año 2013 se esperan unos 1.200 millones de sucres, lo que significaría un récord. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, volvió a abogar por la creación de una moneda única en América Latina.
Las declaraciones del mandatario fueron entregadas en una entrevista a la agencia de noticias AFP. Correa aseguró que con esta propuesta se podría soportar el mercado especulativo internacional. Agregó que inicialmente la medida podría ser adoptada por los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El jefe de Estado incluso hizo hincapié en la creación de un solo banco para la región. El sucre no es una moneda, es un sistema de compensaciones para minimizar precisamente el uso de una moneda. En este caso, moneda extranjera. Es uno de los grandes absurdos de América Latina. Realizar nuestros intercambios en una moneda extranjera. Yo creo que uno de los pasos de la integración debe ser la creación de una moneda regional. Incluso el emisor de moneda le sustrae riqueza solo por el hecho de utilizar esa moneda. Si yo le vendo a Venezuela una silla ecuatoriana que vale $10, el emisor de moneda, solo emitiendo, imprimiendo $10, solo por el acto de imprimir y utilizar su moneda, es como que se capte esa silla de $10. Eso es lo que se llama el impuesto por señoreaje, es un término feudal de la Edad Media, ¿no? El señor feudal solo por poner su sellito en la moneda, decir, esta es la moneda que se utiliza en mi feudo, sustraía riqueza de los verdaderos generadores de riqueza. Entonces es un absurdo. Y el sucre es una manera de superar aquello. En lugar, si Ecuador le vende 200 millones a Venezuela, si ellos nos venden 250 millones, en lugar de utilizar 450 millones de una moneda extranjera, solo se utiliza la diferencia, 50 millones. Nosotros le pagamos a nuestros exportadores en moneda nacional, lastimosamente la moneda nacional de Ecuador, por el entreguismo de nuestras oligarquías, es el dólar. Venezuela paga a sus exportadores en moneda nacional y lo que hacemos es darle la diferencia, 50 millones, ¿sí? En lugar de utilizar 450. El sistema ha sido un éxito. Se ha multiplicado 4 o 5 veces el nivel de intercambio a través del sucre. Y obviamente tienen que integrarse los demás países del ALBA. Eso va a ser uno de los planteamientos el día de mañana. Hay muchos países interesados, el propio Uruguay incluso, fuera del ALBA. Es obvio que sería lo prioritario que los países del ALBA se incorporen, porque esto nos hace menos dependientes de una moneda extranjera, potencia el comercio entre las naciones. Ese es un gran paso, pero faltan muchos más pasos por darse. Por ejemplo, hay que elevar el nivel de intercambio todavía mucho más, hay grandes posibilidades. Nosotros acabamos de comprar carros todoterreno militares a Estados Unidos. ¿Por qué no nos compramos los Tuna venezolanos? Importamos miles de millones en alimentos, Venezuela y Ecuador, Estados Unidos. ¿Por qué no nos compramos mutuamente? Entonces todavía falta mucho por hacer, pero se están dando grandes e importantes pasos. Y ya le contesté, creo que la segunda parte de su pregunta. Mañana en el ALBA vamos a hablar del Sistema Único de Compensaciones, que cuidado, es sumamente importante. Utilizar para nuestro intercambio una moneda extranjera y de Estados Unidos, que no nos mira con mucha simpatía, ¿no? Nos hace vulnerables, ¿no? Es absurdo utilizar para nuestros intercambios una moneda extrarregional, pero por supuesto también hablaremos de otros temas, algunos coyunturales, el tema espionaje es gravísimo, y prioridades en nuestra política externa. Por ejemplo, Ecuador planteará este asunto de los arbitrajes, los tratados de protección recíproca de inversiones, que son verdaderos atracos a nuestro país. Todo está en función del capital, y por medio de estos centros de arbitraje pueden hacer quebrar a nuestros procesos. La reforma al sistema interamericano, todo está tomado por Estados Unidos, el ONGismo norteamericano, financiado por países fuera del sistema interamericano para que controlen a los latinoamericanos. Eso es impresentable. Y por supuesto, pues hablaremos desde el ALBA también fortalecer otras instancias de integración como UNASUR y la CELAC. Colombia y Perú están analizando comerciar con la moneda del ALBA. El Banco Central venezolano ya anunció que ambas naciones expresaron su interés de usar el sucre, la divisa creada por la Alianza Bolivariana para las Américas. La entidad financiera venezolana mencionó también que tras más de 2 años de operaciones, el sucre ha demostrado que ofrece múltiples ventajas. Así se subraya el sistema de pago unitario que asegura el ahorro de divisas,
acorta el tiempo para los pagos para los empresarios y mitiga los riesgos transnacionales en todos los actores involucrados. El analista económico Claudio Loser cree que tras incorporarse el mecanismo de pago unitario, Perú y Colombia pueden aumentar considerablemente su intercambio comercial con los otros países que son miembros del ALBA. Yo pienso que Colombia y Perú, que son exportadores muy importantes y que tienen problemas en recibir pagos de países como Venezuela, por ejemplo, en dólares, van a poder aumentar sus exportaciones en forma muy importante y les van a pagar seguramente más rápidamente de acuerdo a este sistema. Estoy seguro que mucha gente piensa que este sistema de divisas compartidas va a ayudar a fortalecer la economía de la región. Evidentemente el dólar sigue siendo la principal moneda de transacciones. Esto de alguna manera muestra el hecho de que las economías regionales quieren hacer operaciones directamente, no a través del dólar, pero tiene que haber, para que se fortalezca, no solamente tiene que haber operaciones a través de bancos centrales, sino que tiene que haber una mejor serie de operaciones a través de los bancos de la región. Una vez que se dé eso, evidentemente eso va a tener un impacto un impacto negativo sobre el dólar como moneda principal de comercio. Lo importante en todo esto es que haya operaciones fáciles entre los países, que no haya restricciones, que se elimine la sospecha entre los países latinoamericanos. Yo creo que eso va a ayudar más al bienestar de estos países que el uso del sucre, aunque el sucre creo que puede ayudar si se maneja muy bien. El analista económico Claudio Loser se refirió al deseo que tienen Perú y Colombia de iniciar el uso de la moneda compartida de la Alianza Bolivariana para las Américas. Los BRICS es una sigla que se inventó el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, para describir a los países que a la vez son enormes, países con mucha población, pobres y que están creciendo mucho. Estos países, las iniciales de estos países son la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica, BRICS. El hecho de que esta sigla se haya hecho famosa ha hecho que mucha gente invente siglas nuevas para denotar grupos de países y queriéndose hacer famoso como se ha hecho Jim O'Neill. Yo creo que este tipo de siglas son un error porque además de ser países pobres, grandes y que crecen, estos países no tienen nada en común que sea interesante desde el punto de vista económico. Algunos de estos países provienen del comunismo, como China y Rusia, pero la transición ha sido muy distinta. China evolucionó hacia el capitalismo de manera lenta, Rusia lo hizo de manera rápida. Algunos países no vienen del comunismo, sino que vienen de la pobreza extrema, como Sudáfrica, con apartheid. Otros países han evolucionado lentamente desde el socialismo planificado, como India. Y, por lo tanto, analizar estos países desde el punto de vista de crecimiento es inútil porque no tienen casi nada en común. Además, hay otros países que reúnen las características de ser enormes, pobres y con crecimiento positivo, que no están en este grupo, como países como podrían ser Indonesia, que es mucho más grande que 3 de los 5 países, y como México o incluso al principio Corea. Por lo tanto, esto de los BRICS es una sigla ampliamente utilizada, pero profundamente inútil.
Doctor Arturo, lo invito a que revisemos más información de este tema. Los países del grupo BRICS elevaron la tendencia del crecimiento mundial de 3.7 a 4.5%, según estimaciones de analistas. Veamos un poco más de este poderoso grupo al que recién se unió Sudáfrica. Con la reciente adhesión de Sudáfrica, una nación pujante pero con altos niveles de pobreza, el continente tendrá una plataforma para ser reconocido como una región en expansión. Aunque la economía surafricana no es tan grande como las del grupo, esta adhesión favorecerá la integración regional y creará oportunidades para los demás países del bloque. El grupo BRIC fue creado en 2003 por un conjunto de potencias emergentes, Brasil, Rusia, India y China. Con la adhesión de Sudáfrica, ya son 5 los países que lo conforman. Los países del BRICS, que suman cerca del 45% de la población mundial, representaron el 50% del crecimiento de la economía entre 2000 y 2008, y se estima que para el 2050 generarán más del 40% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el intercambio comercial entre estas naciones alcanzó en 2009 unos 51.000 millones de dólares. Según analistas, el grupo BRICS seguirá siendo motor de crecimiento económico tras haber superado sin problemas la crisis financiera mundial, y su dinámica superará la de otros grupos de naciones desarrolladas. Está con nosotros Layos Asdí desde San Juan, Puerto Rico. Él es especialista justo en estos temas. Layos, ¿qué tal? Gusto en saludarte. En tu opinión, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la creación de un fomento como un Banco Mundial alternativo? Bueno, es un paso positivo dentro de la agenda del BRICS, que como ya saben es una asociación de países que por lo general las normas de membresía eran países en desarrollo con la mayor extensión territorial como país y con la mayor población del mundo. Y así tenemos a Brasil, Rusia, India, China y pues se unió a ellos Sudáfrica también. Entonces, esto permite el no tener que utilizar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No olvidemos que estos son instituciones pues de desarrollo, pero controladas por Occidente y en particular por Estados Unidos. Sus sedes están en Washington, por ejemplo, y promueven una agenda económica neoliberal que suele favorecer a los grandes intereses bancarios, financieros, las bolsas de valores, inversionistas y pues los grandes capitales, pero no necesariamente a la gente pobre, aunque digan lo contrario, ¿no? Se ve, por ejemplo, en las crisis de España y de Grecia, cómo la gente común, normal y ahora en Chipre se van a ver afectados y son los bancos, al menos en el caso de España o Grecia, que salen favorecidos. Entonces, esto permitirá proyectos internos dentro del BRICS y potencialmente podría promover proyectos de desarrollo de infraestructura, que promover de infraestructura es muy importante si es, por supuesto, de transporte, para promover y expandir el comercio. Por ejemplo, promover proyectos como el canal interoceánico en Nicaragua, como una segunda alternativa al de Panamá, lo cual aumentaría los proyectos, bueno, los intercambios comerciales. La China está muy interesada en el proyecto, Rusia también, otros países, así que esto quizás, especulo yo, podría ser un proyecto que a la larga podría ser financiado por este banco de fomento. Oye, Layos, esto como que no le va a gustar a la Casa Blanca o como que no le va a gustar a los grandes consorcios en Estados Unidos. ¿Cómo crees que reaccionarán los Estados Unidos ante la creación de un mundo multipolar? Bueno, realmente ellos ante el BRICS no pueden hacer mucho. Están mirando también el declive de su economía, el declive del valor del dólar por la gran deuda que tiene Estados Unidos. Se ve también la crisis en la eurozona, está la crisis económica mundial en general. Yo diría que pues solamente pueden observar, pero no están quedándose tranquilos porque están buscando, por ejemplo, asociarse en mega asociaciones económicas a otros bloques, a otros polos, y soy específico. La Unión Europea acaba de iniciar hace poco negociaciones con Estados Unidos para crear una zona de libre comercio transatlántica que reúna a Estados Unidos con la Unión Europea. Esa es como una especie de mega asociación. Está también el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que se lo conoce por sus siglas en inglés TPP, a la cual pues Estados Unidos está negociando entrar, formar parte. Ya son miembros Chile, otros países quieren entrar, en total incluiría Perú, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur,
O sea que, como pueden ver, ese bloque económico le podría hacer la competencia a la China. Pero la China, por ejemplo, no se queda tranquila y es miembro importante del BRICS. Está pues negociando con ASEAN, la Asociación de Países del Sureste Asiático, para crear una gran zona de libre comercio que incluye a la China, ASEAN, Australia, creo que incluso la India. O sea que otro miembro del BRICS. Así que pienso que el BRICS debe orientarse a expandir sus lazos en mega asociaciones económicas, por ejemplo, con el ALBA, de la zona del Caribe y Sudamérica, con Mercosur en Sudamérica, con el UNASUR, y pues como un contrapeso a estos megabloques económicos, porque no hay que olvidar que hay algunos polos de poder en ese mundo multipolar que son prooccidentales, que siguen la política de Washington, como la Unión Europea, por ejemplo, como Japón, por ejemplo. Así que realmente existe un mundo multipolar, pero hay polos que hacen más poderoso a la única superpotencia, que es Estados Unidos. Así que BRICS en ese sentido no se puede quedar tranquilo, y la crisis chipriota, por ejemplo, demuestra cómo deben de actuar para ayudar a los países pequeños que se ven oprimidos por los más poderosos, en este caso Alemania, que está imponiendo su sistema neoliberal bancario a los países más pequeños. Ya lo ha hecho España, ya lo ha hecho con Grecia y ahora lo hace a la cañona con Chipre. El BRICS debe ayudar a estos países pequeños a permanecer en un mundo multipolar y no como parte de esos polos que oprimen a los más pobres, a los más débiles, y que son parte, digamos, que el gran bloque de la unipolaridad junto con Estados Unidos. Quizás si esto lo platicáramos hace 10 o 15 años podría sonar a utópico, pero quiero preguntarte, aprovechando de que el dólar está en crisis, el dólar de Estados Unidos, y aprovechando este fondo que quiere hacer Brasil con China, ¿tú crees que no solo queden en ese plazo, sino que aprovechando esta crisis del dólar se pueda ampliar a que sigan operando como ellos quieren, y que no solo se limite a China y a Brasil, sino que también se expanda a otros países en el mundo? ¿Y cómo podrá esto tener consecuencias económicas para Estados Unidos? Bueno, ya que la moneda china, el yuan, es realmente más fuerte que el dólar, incluso pues se dice que está infravalorada, que realmente vale mucho más, pero los chinos pues no la revalúan para no afectar a sus exportaciones, que sus productos sean más competitivos. Realmente el yuan pues es una moneda fuerte que puede pues participar, o sea, ser como una piedra angular, una moneda base, ¿no?, para estas transacciones bilaterales como la de Brasil y China que se ha acordado, y expandirla a nivel del BRICS. Se ha estado hablando también dentro del BRICS de crear una moneda para actividades comerciales internas del BRICS, algo así como el sucre, esta unidad monetaria del ALBA. Por ejemplo, entonces, o lo que fue el ECU, ¿no?, la unidad de moneda europea antes de la creación del euro. Así que hay potencial para ello. Estados Unidos, pues, ciertamente ve su influencia reducirse, pero también haría falta, esto quizás sea un proceso gradual como también de inmediato. Si llegara a haber un colapso súbito del dólar, haría falta una moneda de cambio aparte del euro, que no se encuentra muy bien tampoco, que la sustituya. Y en esto, pues, el yuan podría ser una alternativa, o el yuan podría apoyar una moneda nueva, por ejemplo, para que se iniciara entre los países del BRICS y después se expandiera a otros mercados, por ejemplo, Mercosur. Eso ya, claro, es puramente especulativo, pero hay potencial para ello. Lo cierto es que no olvidemos que la China y Brasil, por ejemplo, todavía quieren seguir comerciando en el dólar, porque la China, por ejemplo, con las mayores reservas de divisa y de oro del mundo, como 3.300.000.000.000, 3 billones en inglés sería 3 trillones, pero en español 3 billones, tiene grandes reservas en dólares todavía, no querría perderlas si las suplanta con otra moneda. Así que me imagino que el proceso será gradual hasta que se pueda. Pero vuelvo y repito, si llegara a haber un día que colapse el dólar, tendrán que buscar algo que lo sustituya, y esto es un primer paso para ello potencialmente. Oye, aprovechando que estás con nosotros, Lajos, el BRICS se ha pronunciado, ¿cómo afecta esto para Irán? Y esto en el sentido de que el BRICS se ha pronunciado por un mundo de paz y ha apoyado incluso a Irán en cuanto a su programa nuclear pacífico y en cuanto a quitarle las sanciones que tiene de parte de Estados Unidos. ¿Tú crees que esto sea también un contrapeso para el futuro iraní? Bueno, es importante en este sentido, dentro del punto de vista de promover un sistema multipolar independiente del bloque
unipolar, ¿no? Liderado por Estados Unidos. Desde ese punto de vista es importante que pues estrechen sus lazos comerciales con Irán, incluso sin importarle las consecuencias de amenazas por parte de la Unión Europea o de Estados Unidos de imponer más sanciones, como la amenaza que ahora Estados Unidos está haciendo a Pakistán por el nuevo acuerdo, por ese gasoducto que acaban de inaugurar Irán y Pakistán para proveer de gas a Pakistán, Irán y a Pakistán. Entonces hace falta que actúen de manera independiente, sin temor a las consecuencias, y eso precisamente sería un estímulo dentro del punto de vista de los que promueven un sistema multipolar de independizarse, de alejarse de la dependencia del sistema actual financiero económico mundial que salió después de la Segunda Guerra Mundial dominado por el dólar. Entonces, por ejemplo, ya ha habido ejemplos de cómo pues ha habido en el pasado actos de debilidad, en mi opinión personal, claro, cuando el gobierno de Rusia y de la China aprobaron el cuarto paquete de sanciones en el 2010 contra Irán, que incluía un embargo de armas contra Irán. Entonces, para Rusia es el principal producto manufacturero de exportación más importante que para la China, las armas. Y ahí, pues el gobierno del presidente Medvedev de entonces cedió ante las presiones o las promesas que al final Occidente no le dio nada a cambio a Rusia realmente. Y ahora pues fue el asunto de Chipre, que Rusia tenía intereses estratégicos, lo sigue teniendo, 30 a 50% del capital en la banca chipriota es ruso, pero aparentemente han cedido ante las presiones de la Unión Europea y de Alemania, cuando Rusia pudo haber tenido un acuerdo para controlar parte de la banca en Chipre e incluso de los campos de gas que hay en el Mediterráneo, que pertenecen a Chipre y que Turquía disputa. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Es un proceso que no se acaba, la competencia de influencias, la lucha, digamos, por tener un mundo multipolar y no dejarse dominar por un sistema unipolar. Así que estos han sido unos rounds en el pasado. El BRICS debe de promover iniciativas que terminen con el aislamiento de países que viven pues bajo presiones por parte de Occidente, como Siria, como Irán, y al mismo tiempo los países miembros individuales del BRICS, como Rusia, como la China, de gran poder diplomático, político y económico, deben de también desde su punto de vista, si quieren promover un mundo multipolar, no limitarse a las colectivas, por ejemplo, dentro del BRICS o la Asociación de Cooperación de Shanghái, Asia Central, pero por su cuenta, como en el caso de Chipre o en el caso de Irán, no ceder ante las presiones de Occidente, porque es allí donde realmente se aprecia si hay realmente un mundo multipolar. Nos tomamos un poquito de su tiempo porque este es un tema importante debido a que sin duda estamos viendo el nacimiento de una nueva geopolítica. Es Layos Asdí, siempre con su análisis brillante. Layos, te sigo en Twitter, por favor contéstame y síganlo ustedes también. Muchas gracias, Layos, allá en San Juan. Voy a citar las siguientes uniones regionales en curso de formación o ya concretizadas. La primera es la Comunidad Económica Euroasiática, creada en octubre del año 2000 y bueno, reuniendo varios países del antiguo bloque soviético, como Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, entre otros. Persigue el objetivo de crear una unión aduanera con la idea de tener una moneda en común, interactuando en este conjunto territorial. Y bueno, el nombre exacto de esta moneda todavía no ha sido decidido. El segundo es la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, unión creada en mayo de 2008. Este bloque prevé pasar de una lógica subregional a una identidad regional mediante la fusión en una sola organización, es decir, uniendo el Mercosur y el Pacto Andino, reuniendo a todos los estados del continente sudamericano. El ideal buscado es la de lograr un parlamento y una moneda única y una ciudadanía común. El siguiente es el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que fue creado en diciembre de 1991. Este es un grupo de países centroamericanos que persigue los mismos objetivos que los citados anteriormente. Particularmente busca la creación de una moneda única y común. A este bloque, sobre todo después de la cumbre realizada en San Pedro Sula, Honduras, en diciembre de 2008.
El siguiente es la Organización de la Unidad Africana, que bueno, en 1963 permitió pasar a una situación más ágil y dinámica, y a partir de los años 1999-2000, con la creación de la Unión Africana en julio de 2002 y de la nueva Asociación para el Desarrollo de África, la NEPAD. Los objetivos buscados son la Comisión Regional, el Parlamento Panafricano, una Corte Africana de Derechos Humanos. Y bueno, esto está calcado sobre el modelo europeo. El siguiente es el Consejo de Cooperación del Golfo, creado en 1981. Tiene como objetivo lograr una unión más sólida y estrecha entre los países del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Busca también conseguir una moneda común que se prevé haga su aparición dentro de poco. Y bueno, el nombre que recibirá esta moneda todavía no se sabe con exactitud. El siguiente, amigos, es la Unión Asiática. Bueno, esta poco a poco va cuajando bajo la conducción de tres grandes actores principales: Japón, China y Corea del Sur. Desde el 1 de enero del 2010, la China y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, crearon el espacio geográfico más grande del librecambismo en el mundo, al cual se han asociado la Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ella permite acelerar este proceso de regionalización. El siguiente que vamos a ver es la Asociación para la Prosperidad de Norteamérica. Una idea de una unión norteamericana fue lanzada en marzo del 2005 en Texas, en Estados Unidos, entre los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de México. El objetivo buscado era el de alcanzar teóricamente en el transcurso de los años próximos la instauración de un perímetro político, económico y militar unificado entre los tres estados. Una nueva moneda llamada el Amero. La designación de esta nueva moneda aún no ha sido confirmado. Deberá reemplazar el dólar estadounidense, el canadiense y el peso mexicano. Esta mutación pasa por el desplome del dólar estadounidense actual y tendrá entonces una repercusión en todo el sistema financiero y monetario mundial. Esta crisis sistemática global, política, financiera, monetaria, geopolítica, debe agravarse en los próximos años para que pueda favorecer la llegada e implantación del nuevo orden mundial, tanto deseado por los amos y otros poderosos señores oligárquicos del sistema. El siguiente que veremos es la Liga de Estados Árabes, o simplemente la Liga Árabe. Es una organización que agrupa a los estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados: Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Yemen del norte. Y bueno, con el tiempo han ido entrando más países, como Libia. Su objetivo principal es servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus estados miembros. La Carta Fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. En 2004, la Liga Árabe, en la cumbre del Cairo en Egipto, el presidente de Yemen propuso la creación de una Unión Árabe en sustitución de la Liga Árabe, por lo que puede ser un cuerpo
más fuerte política y geográficamente, capaz de lidiar con los problemas del mundo. Sin embargo, la propuesta no ha llegado a la agenda de la cumbre, pero en 2009 la cumbre de la Liga Árabe en Doha, Qatar, acordó que esto sería estudiado y discutido. El siguiente que veremos es la Unión del Pacífico, que es un proyecto de desarrollo del Foro de las Islas del Pacífico y fue sugerido en 2003 por un comité del Senado de Australia. Esto unirá la política y la economía de esta comunidad. El sindicato, cuando se forme, tendrá una carta común, las instituciones y la moneda. Pero como les dije, esto apenas es un proyecto. El último que vamos a ver, sin duda es el más avanzado de todos. La Unión Europea, una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración de los estados de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional, difícilmente homologable por el momento, que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Hay algunos países, amigos, que están en 2 de estas uniones, pero esto es porque hay unas uniones que simplemente son mucho más avanzadas que otras y hay otra que, simplemente son meramente proyectos, pero eventualmente se van a quedar nada más en una de estas uniones. El Vaticano ha lanzado una propuesta para resolver la crisis económica y atajar la especulación de los mercados. El documento por una reforma del sistema financiero internacional presentado en la Sala de Prensa Vaticana propone una autoridad política mundial que marque las reglas del juego y obligue a respetarlas. El documento denuncia que el liderazgo actual del G7 o el G20 es informal y excluye a buena parte de los países. El economista italiano Leonardo Becchetti explicó las claves de la propuesta. Para proteger algunos bienes públicos globales hacen falta respuestas rápidas y coordinación global entre estados. Por ejemplo, cuestiones como la contaminación o la estabilidad del sistema financiero para hacer frente a la crisis. Hace falta mayor coordinación entre países, velocidad de respuesta y representatividad. La propuesta vaticana incluye la institución de un Banco Central Mundial que regule el cambio de moneda, un Fondo Mundial de Recapitalización Bancaria, reglas distintas para la banca comercial y banca de inversiones y un impuesto sobre transacciones financieras. Esta crisis nace por causas financieras que han debilitado a los estados y ahora los estados débiles ponen en apuros a los bancos. Por eso es normal pedir a la finanza que pague para que no tengan que pagar la crisis los más débiles o el estado de bienestar. La Iglesia está en primera línea y hace suya esta propuesta de la sociedad civil que ya apoyan algunos estados y el presidente de la Comisión Europea. El documento es formalmente una nota del Pontificio Consejo Justicia y Paz y no un texto del Magisterio Papal. Se ha escrito para estimular el debate durante el G20 del 3 y 4 de noviembre en Cannes, para estimular la discusión de soluciones entre instituciones y gobiernos.